They're smart people. I'm lucky. Look, you have to be a little bit lucky too. It's not like that, but they seem to be very smart. Not only seem to be, they are very smart, and they're good kids, and they work hard, and they love our country, and they're proud of their father. El 20 de enero de 2025, un acontecimiento histórico no solo marcó la segunda toma de posesión de Donald Trump como presidente, sino que también creó un momento memorable para la familia Trump. Barron Trump, su hijo menor, apareció junto a sus padres con un aspecto completamente nuevo, sorprendiendo a los espectadores. Medía 1,9 metros y mostraba una confianza inesperada, una gran transformación que pocos podrían haber predicho. ¿Qué ayudó a Barron a crecer tanto? ¿Traerá este cambio mayores cambios a la familia Trump en el futuro? Exploremos este momento tan especial. Una visión de los primeros años de la vida de Barron. La atención de todos se centró en la presencia de Barron, a Melania Trump. La imagen de su hijo menor junto a su padre le hizo llorar. Había pasado una parte importante de la infancia de Barron protegiéndolo de los focos públicos, dedicándose al proceso de establecer una atmósfera segura y con los pies en la tierra en medio de las turbulencias que surgen de la celebridad y la atención. Sin embargo, verle hoy, un joven que irradia elegancia y seguridad en sí mismo, sirvió para recordarle lo lejos que había llegado y cómo su metamorfosis era el resultado de años de duro trabajo y cuidados. Barron Trump nació en un entorno de tal riqueza y lujo que muy pocos podrían siquiera imaginárselo. Sus años de formación transcurrieron en el ilustre ático de la Torre Trump, donde fue criado por sus padres, Donald Trump y Melania Trump, además de tener suelos de mármol y detalles bañados en oro. Esta enorme propiedad cuenta con impresionantes vistas de Manhattan. A diferencia de sus hermanos, que ya eran adultos y ejercían profesiones relacionadas con los negocios o la vida pública, Barron tuvo una infancia caracterizada por una combinación de prodigalidad y tutela cautelosa de sus padres. Sin embargo, el enfoque decidido de Melania hacia la crianza fue el que puso las semillas del joven seguro de sí mismo que vemos hoy. Esta es la verdad que se esconde tras todo el brillo y el glamour. Desde el principio, Melania se mostró decidida a proteger a Barron de la atención pública. El principal énfasis de Melania era proporcionar un entorno seguro y afectuoso a su hijo, en contraste con Donald, cuya vida se caracterizaba por recibir la atención de los medios y hacer comentarios fuertes. Adoptó un enfoque de crianza más práctico, aunque estaban rodeados de cosas suntuosas. Ella le inculcó los valores de la autodisciplina y la independencia y la importancia de tener los pies en la tierra. Melania sacó a relucir en varias ocasiones el tema de establecer valores tradicionales en Barron. Quiero que se convierta en un individuo único, con sus propios síes y noes. La influencia de Melania se hizo patente en aspectos significativos de la educación de Barron. Cuando empezó a ir a la escuela, ya dominaba la lengua eslovena. Está claro que su madre intentó establecer una conexión entre él y su herencia cultural. Además, Melania fomentó el pensamiento creativo. De pequeño, Barron sentía una gran pasión por tocar la batería. Como demuestra esto, Melania lo veía como un joven muy poderoso e inteligente al que le apasionaba aprender. Ella se deleitaba con su brillantez y entusiasmo. Los primeros años de Barron no estuvieron exentos de dificultades, a pesar de estar rodeado de riqueza y poder. Para proteger a Barron, Melania se abstuvo de exponerlo a la atención injustificada de los medios de comunicación. Se mostró inflexible a la hora de preservar algún tipo de rutina, e incluso pospuso su traslado a la Casa Blanca en 2017 para que Barron pudiera completar el curso escolar en Nueva York. En la experiencia de Barron, vivir en la Torre Trump era a la vez deslumbrante y solitario. El universo de Barron se centraba en su educación en un colegio privado, sus aficiones y el tiempo que pasaba con su madre. Esto contrastaba con la situación de sus hermanos mayores, Donald Jr., Ivanka y Jarek, que estaban muy comprometidos con la empresa. Debido a la apretada agenda de Donald, Melania asumió gran parte de las responsabilidades diarias de la crianza de los hijos. Donald dijo en una ocasión que ella es un increíble modelo de madre. Hubo momentos en los que la crianza de Barron, un tanto apartada, entró en contacto con el famoso estatus de su padre. Las primeras apariciones en televisión mostraban a un joven animado e interesado por el mundo que le rodeaba. En el transcurso de su desarrollo, el carácter reticente de Barron se hizo cada vez más evidente. Barron Trump optó por mantenerse alejado del alboroto que se producía en las ruedas de prensa y los mítines de campaña, en contraste con los demás miembros de la familia Trump, dispuestos a disfrutar de los focos. Su educación fue otro ámbito en el que se dejó sentir la influencia de Melania. Ella dio la máxima prioridad a las instituciones privadas, duras y que ofrecieran un ambiente regulado.
A lo largo de las entrevistas, Melania destacó lo comprometida que está con el éxito académico de Barron. Doy la máxima importancia a sus logros académicos. Se dice que Barron era un joven muy inteligente y reflexivo, pero también heredó los puntos fuertes de su padre en algunos aspectos. Su elevada estatura empezó a llamar la atención a una edad temprana. Los primeros años de la vida de Barron se caracterizaron por un sorprendente contraste entre su timidez y su fortaleza. No hay duda de que la infancia de Barron estuvo influida de formas que, probablemente él no comprendió en su momento por ser el hijo menor de Donald Trump, debido a su riqueza, a la atención que recibía y a las grandes expectativas puestas en él. Tuvo que superar obstáculos que la mayoría de los niños nunca encuentran. Sin embargo, mientras Melania vigilaba de cerca a Barron, este empezó a madurar hasta convertirse en un joven reservado y atento, pero también poderoso y decidido. Esto fue un precursor de la persona equilibrada y segura de sí misma en la que estaba destinado a convertirse. Los primeros años de la vida de Barron fueron la época en que se sentaron las bases de su cambio definitivo, la base de principios que su madre estableció en él, junto con sus modales comedidos, dejaron entrever la persona equilibrada y segura de sí misma en la que acabaría convirtiéndose. Según lo declarado anteriormente por Melania, el trabajo más importante que jamás tendré es el de padre con un hijo. Fue una sorpresa para todos que estos años de formación pasados en la Torre Trump sirvieran como precursores silenciosos de un debut sorprendente que haría llorar incluso a Donald y Melania Trump. El increíble viaje de Barron hasta convertirse en el joven sereno que hoy está al lado de su padre se vio aún más moldeado por los acontecimientos que tuvieron lugar después de que la familia se trasladara a Washington. Estos acontecimientos trajeron consigo nuevos obstáculos y cambios que siguieron definiendo la existencia de Barron. Estar en el ojo público tiene una serie de desafíos. El año 2017 supuso un importante punto de inflexión en la vida de Barron Trump, ya que fue el año en que su padre se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos. Pasar del entorno familiar de la Torre Trump a la Casa Blanca fue algo más que un simple intercambio de direcciones. Fue una transición hacia el estricto escrutinio asociado a la vida pública. El tranquilo mundo de Barron se vio desbordado por el resplandor de la atención mediática, las disputas políticas y el continuo interés público por todo, desde su aspecto hasta su conducta, cuando solo tenía 10 años. En el extraordinario viaje que ha emprendido Barron, este cambio, que tuvo lugar en uno de los escenarios más grandiosos del mundo, acabó convirtiéndose en otro capítulo que definió su vida. Habiendo pasado sus años de formación oculto a la vista del gran público, el cambio no fue fácil para el pequeño. Las opiniones sobre el aspecto y los modales de Barron fueron los primeros obstáculos importantes con los que se topó mientras estuvo a la vista del público. El comportamiento tranquilo que tenía era a menudo malinterpretado. Casi inmediatamente después de la investidura de Donald Trump como presidente, se produjo un hecho especialmente penoso. Uno de los guionistas de Saturday Night Live envió un tuit en el que decía Barron. Esta afirmación provocó la reacción de mucha gente. Sin embargo, el efecto ya estaba hecho, aunque el tuit fuera borrado. En el contexto del clima político que rodeaba a su padre, el episodio sacó a la luz hasta qué punto incluso un joven estaba sometido a la atención pública. Este no fue el final del examen. Durante una pelea en curso con Donald Trump, la comediante Rosie O'Donnell publicó las imágenes y se refirió a su conducta en actos públicos como prueba. El debate se ha prolongado durante bastante tiempo. Inmediatamente, Melania Trump dio su respuesta. Interpuso acciones legales para que el video fuera retirado de Internet. Afirmó que no hay absolutamente nada malo en el autismo. Sin embargo, se trata de una cuestión privada y de una postura que no está respaldada por ninguna prueba. A pesar de sus intentos, los rumores siguieron circulando. La presión ejercida sobre Barron no se limitó a los medios de comunicación. La vida que vivió en la Casa Blanca no estuvo exenta de dificultades. Comenzó su educación en la St. Andrews Episcopal School, situada en Maryland. En poco tiempo, Barron se vio obligado a gestionar las complicaciones de ser estudiante además de hijo del presidente. Su capacidad para mezclarse con sus compañeros se vio dificultada por las precauciones de seguridad que se tomaron, incluida la protección del servicio secreto. Era agradable y extrovertido, aunque a menudo era reservado, según sus compañeros, que recordaban su personalidad reservada y señalaban que era reticente. La continua atención pública a sus decisiones fue otro factor que dificultó las cosas. Incluso el atuendo que llevaba llamó la atención, aunque Barron iba acompañado de sus padres. Fue fotografiado con ropa informal. Algunas personas suponen que no aparece de manera presidencial. Estas palabras,
por insignificantes que parezcan, contribuyeron al implacable escrutinio que hizo imposible que Barron experimentara lo que era ser un joven típico. Melania nunca vaciló en su compromiso de abogar por su hijo, incluso frente a importantes obstáculos. Su iniciativa Vivast, cuyo objetivo es promover el bienestar de los niños, estuvo motivada en parte por su deseo de crear un entorno mejor para Barron. A menudo hablaba de la necesidad de proteger a los niños de los posibles efectos negativos de la opinión pública, y a menudo destacaba la importancia de ser amable y respetuoso con los demás. Sin embargo, a pesar de sus mejores intentos, Barron no pudo evitar por completo las dificultades de crecer en el ojo público debido a la posición de alto perfil de la familia Trump. Varios factores contribuyeron a la carga que soportaba, entre ellos los rumores sobre el matrimonio de sus padres y la controvertida administración de Donald Trump. Una señora fue detenida en 2023 por escribir una carta que fue entregada a Donald y Barron Trump. Este inquietante incidente sirvió para recordar los peligros que conlleva la notoriedad de la familia Trump. Durante estas instancias, Donald y Melania tuvieron una vívida prueba de las dificultades por las que tuvo que pasar Barron, lo que hizo aún más importante la metamorfosis final que sufrió. Los años de adolescencia de Barron fueron los momentos decisivos de su vida. Los años de adolescencia de Barron Trump se caracterizaron por un difícil equilibrio entre las tensiones del escrutinio público y el mundo privado que su familia se esforzaba desesperadamente por mantener. El traslado de la familia de Barron a Florida en 2021, que se produjo después de que su padre abandonara la Casa Blanca, fue otro cambio significativo en la vida de Barron. Barron se encontró en un nuevo entorno cuando se matriculó en la Academia Osbridge de West Palm Beach. Este nuevo entorno le presentó su propio conjunto de oportunidades y dificultades. Durante todo el tiempo que pasó en Osbridge, Barron mantuvo su comportamiento solitario. Los demás alumnos de su clase lo consideraban una persona respetuosa pero reservada, que prefería charlar tranquilamente a ser el centro de atención en las actividades escolares. No solía asistir a bailes, partidos deportivos ni otras actividades sociales. En lugar de centrarse en sus deberes escolares, Barron decidió concentrarse en sus aficiones. Era difícil pasar por alto a Barron por su imponente estatura, a pesar de que tenía un perfil bajo. En el transcurso de su 16º año, había alcanzado la asombrosa estatura de 6 pies y 7 pulgadas. Sus modales seguían siendo humildes, a pesar de que su presencia era omnipresente. Al ser hijo de un presidente anterior, la seguridad estaba siempre presente. Para diferenciarse de sus coetáneos, los agentes del servicio secreto le seguían a la escuela. Incluso dentro de los límites de la escuela, se tomaron más precauciones para proteger su libertad y confidencialidad. Un ejemplo de ello sería el hecho de que figurara en los registros escolares con un seudónimo para protegerle de cualquier posible peligro cibernético. A pesar de que estas medidas de seguridad eran totalmente necesarias, también servían como recordatorio continuo de las circunstancias excepcionales que rodeaban su existencia. A lo largo de este periodo, Barron consiguió hacerse un hueco persiguiendo su propia curiosidad. Acabó convirtiendo el fútbol en una parte importante de su vida. Cuando estaba rodeado de los entresijos de su entorno, el deporte rey le proporcionaba una sensación de normalidad. Mientras estuvo en Washington, participó en este deporte jugando en equipos juveniles. Tras trasladarse a Florida, mantuvo su interés por este deporte. Además de los juegos, otra afición que cautivó el interés de Barron fueron los videojuegos. Cuando era adolescente, se hizo muy conocido entre la gente de su círculo cercano por su pasión por los videojuegos y la tecnología. Esta pasión le permitía relacionarse con sus amigos y le brindaba la oportunidad de evadirse creativamente del estrés de su vida pública. Su inclinación por la tecnología era indicativa de una mente inquisitiva e inventiva, características que más tarde desempeñarían un papel importante en la configuración de su actitud hacia la madurez. Además, durante este periodo, las escasas apariciones de Barron en público acababan convirtiéndose a menudo en tema de acaloradas conjeturas. Barron, en cambio, no se inmutaba ante la atención del público. Fue en la adolescencia cuando Barron empezó a cambiar. El cambio de Barron Trump. Quienes estaban cerca de él observaron cambios significativos en su temperamento. Empezó a mostrar una confianza tranquila, lo que indicaba que estaba aprendiendo a aceptar su identidad y a afrontar los retos específicos que conlleva ser un Trump. A pesar de que en público mantenía un comportamiento tranquilo, había varios casos que dejaban entrever el joven desenvuelto en el que se estaba convirtiendo. Durante la candidatura de su padre a la presidencia en 2024, Barron asumió una posición más activa en la escena. Más joven,
proporcionó a Donald Trump consejos estratégicos. El hecho de que Barron sugiriera hacer apariciones en conocidos podcasts y plataformas de Internet demuestra que tiene una profunda comprensión de los medios de comunicación contemporáneos y del impacto que han tenido en su generación. A pesar de que sus contribuciones no se hicieron públicas, tuvieron un papel importante en el desarrollo de la estrategia de difusión de la campaña. La participación de Barron demostró tanto su intelecto como su capacidad de adaptación. Fue capaz de utilizar esta recién descubierta seguridad en sí mismo también en su vida personal. Al alcanzar la madurez, Barron empezó a mostrar rasgos que indicaban que empezaba a salir de las sombras proyectadas por su familia. Sus encuentros con los alumnos se hicieron más habituales, y su innato sentido del humor se ganó el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de conocerle. El cambio en la visión de la vida de Barron se puso de manifiesto en su afán por relacionarse con otras personas. A pesar de que seguía siendo cauto en muchos aspectos, cuando se graduó en la Academia Osbridge en 2024, Barron se había convertido en un joven con los pies en la tierra y ambicioso a la vez, y había madurado hasta convertirse en un profesional experimentado. Gracias a su elevada estatura y sus elegantes maneras, era capaz de destacar en cualquier reunión. Su personalidad comedida se había convertido en una fuerza silenciosa. Era difícil pasar por alto la serena confianza que emanaba mientras se reunía con su familia para la trascendental ocasión. Su metamorfosis de adolescente reticente a joven aplomado estaba en plena exhibición. El atuendo de Barron Trump el día de la toma de posesión de su padre causó una fuerte impresión no solo por su sofisticación, sino también por la forma en que mostró su madurez y su porte tranquilo. El traje azul, meticulosamente confeccionado, le quedaba bien y resaltaba su alta figura. La tela era suave pero resistente, mostrando su estilo elegante y lujoso. Debajo del traje, una camisa blanca pura, sin una sola arruga, aportaba un aspecto pulcro y educado. Lo que más destacaba del traje era la corbata de color rojo intenso. No solo resaltaba el traje, sino que simbolizaba la fuerza y la confianza de Barron, así como su importante papel en la familia y en la sociedad. Sin embargo, el atuendo no fue el único factor que hizo destacar a Barron aquel día. El cambio en su aspecto, de niño reservado a hombre adulto, también fue muy evidente. Sus expresiones faciales tranquilas, sus movimientos seguros y su mirada serena pero decidida crearon una imagen inolvidable para los espectadores. Su peinado elegante y sofisticado creaba un aspecto pulcro, fuerte y no menos elegante. La imagen de Barron recordaba a la de sus hermanos mayores, Donald Jr. y Eric, con el estilo elegante y seguro que mantuvieron durante toda su vida adulta. En tan solo unos instantes, Barron demostró que ya no era un chico tímido. Por el contrario, ahora poseía un aura de madurez y fortaleza mezclada con seriedad, capaz de afrontar cualquier reto que se le pusiera por delante. Los pasos firmes de Barron en el espacio solemne, bajo las espléndidas luces de la ceremonia de juramento, hicieron imposible que todos los ojos no estuvieran puestos en él mientras los miembros de la familia Trump ocupaban sus respectivas posiciones en los procedimientos de investidura. La atención que acaparaba ahora era consecuencia directa de su altura, tan imponente como simbólica. A veces, cuando el silencio era total, parecía mantener fácilmente la atención de la multitud. Cuando Donald Trump presentó a su familia durante su discurso, fue el momento que realmente acaparó el espectáculo y atrajo la atención de todos. Al dirigir su atención a Barron, el recién elegido presidente no pudo evitar hacer un comentario jocoso, que provocó las carcajadas y aplausos del público. Donald dijo en broma que tuvo un hijo llamado Barron que era excepcionalmente alto. ¿Hay alguien que se acuerde de él? El público aplaudió a rabiar. Barron quedó desconcertado durante unos instantes, pero enseguida se recuperó y sonrió tímidamente antes de levantar la mano para expresar su agradecimiento. Por otra parte, no fueron solo las palabras de su padre las que cautivaron al público, sino también la propia reacción de Barron. Barron animó al público a aplaudir aún más fuerte inclinándose ligeramente hacia adelante y llevándose la palma de la mano a la oreja. Esto lo hizo cuando los vítores que se estaban dando aumentaron de volumen. Barron mostró una faceta suya divertida y tranquila a la vez, que muy poca gente había visto antes. El gesto recordó a los métodos de su padre para animar a las multitudes. El público respondió con gritos de Barron. Barron, evidentemente, la noticia afectó a sus padres. Fuera del podio, Barron protagonizó diversos encuentros. Se vio que tendía la mano con entusiasmo a varios invitados, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Joe Biden, durante las celebraciones que marcaron el inicio de su mandato. La huella que dejaron estos momentos fue duradera.
durante un día cargado de rituales y tradiciones. Su consideración y madurez fueron evidentes, y destacó el respeto que mostró con sus acciones, lejos del tímido niño que se vio en la primera toma de posesión de Donald Trump en 2017. Los observadores destacaron la facilidad con la que Barron manejó la atención que se le dirigió. En aquel momento, daba la impresión de ser reticente y vacilante. En ese momento, acogió el acontecimiento con una serena seguridad que dejaba entrever su evolución a lo largo del tiempo que pasaron juntos. Incluso su lenguaje corporal transmitía mucho. Barron pudo caminar con su familia y saludar fácilmente al público mientras participaba en la procesión inaugural. En un momento dado, imitó una de las acciones características de su padre levantando el puño en señal de camaradería con la gente que aplaudía, un sutil homenaje a la tradición familiar, pero haciendo suyo el gesto. Fue un momento que definió su cambio y transmitió la esencia de su transición. Inmediatamente después de su transición, las redes sociales se inundaron de reacciones. Hay quienes creen que Barron Trump es la próxima generación de la familia Trump. Melania Trump tuvo un encuentro muy emotivo en este momento, durante el tiempo en que el público coreaba el nombre de su hijo. Se puso al lado de su hijo y parecía muy emocionada. El hecho de haber pasado gran parte de su vida protegiendo a Barron de la atención del público debió de hacer que este momento en particular pareciera la conclusión de sus intentos por ayudarle a sortear las dificultades que conlleva crecer en una familia tan prominente. Era muy evidente para todos los que estaban allí que el sorprendente cambio que experimentó Barron Trump no era más que un logro personal. Al mismo tiempo, era una representación de la próxima etapa en la vida de la familia Trump. Tanto Donald como Melania, así como el resto del mundo, quedaron admirados del hombre en el que se está convirtiendo. Las emotivas reflexiones de Donald y Melania sobre su relación. El viaje emocional de Donald y Melania Trump ha sido ver cómo su hijo menor se convertía en adulto, su metamorfosis de un joven tímido y tranquilo a un joven con aplomo y seguro de sí mismo ha sido algo que han observado a lo largo de su vida. La conciencia que surge como resultado de este progreso es agridulce. Su hijo menor ya no es el chaval por cuya protección los padres han invertido grandes esfuerzos. En este momento de su vida, es un joven adulto preparado para enfrentarse al mundo en sus propios términos. Melania Trump, la madre de Barron Trump, siempre ha estado muy atenta y vigilante para proteger los viajes de su hijo a lo largo de su edad adulta. Melania, una madre que siempre ha sabido mantener a su hijo alejado de la atención pública indebida, siempre ha hecho todo lo posible por establecer un entorno tranquilo y estable para Barron, ayudándole así a desarrollarse de la forma más natural y tranquila posible. Desde los primeros días tras el nacimiento de Barron, Melania ha sido plenamente consciente del importante papel que desempeña en la crianza y protección de su hijo, frente a las exigencias y dificultades únicas a las que se enfrenta un joven que es miembro de la familia del presidente. A lo largo de entrevistas anteriores, Melania ha declarado en numerosas ocasiones, el papel más importante de mi vida es criar a Barron. Melania siempre ha sido quien ha salvaguardado a Barron, cuidó de Barron con gran atención al detalle, enseñándole los fundamentos de la vida, incluida la importancia de la familia, además de enseñarle respeto por sí mismo y humildad. Frecuentemente sacaba a relucir las lecciones que se sentía sumamente feliz de enseñarle. Estas enseñanzas abarcaban desde principios morales fundamentales hasta cómo afrontar los problemas de la vida. El sacrificio que hizo por su hijo es un testimonio de su amor eterno por él. No solo representa el amor sin límites que siente por su hijo, sino que también ejemplifica la resistencia de una madre que siempre está ahí para su hijo, cuidándolo y protegiéndolo en silencio en cualquier situación que pueda surgir. Barron, sin sombra de duda, seguirá desarrollándose de manera robusta y constante a lo largo del camino que le queda por recorrer. Melania estaba llena de orgullo mezclado con un toque de tristeza mientras seguía reflexionando sobre el camino que Barron ha tomado para convertirse en adulto. El respeto, el autocontrol y la independencia son esenciales. La tenue seguridad en sí mismo de Barron y su actitud contemplativa son claros indicios de las lecciones que ha aprendido. Sin embargo, cuando Melania le ve dar esos primeros pasos hacia la independencia, no puede evitar experimentar la incómoda sensación de desprenderse de él. Según ella, es un momento por el que pasan todos los padres. Aunque quieras que tu hijo tenga éxito y se desarrolle, puede ser difícil ver cómo te deja atrás. Barron siempre ha sido objeto de mi atención, y en este momento, tengo que tener fe en que está preparado para valerse por sí mismo. Melania reconoce que su posición en la vida de Barron está cambiando, a pesar de que sigue siendo una fuente fiable de apoyo. Su enfoque, que antes era práctico,
está dando paso a una nueva dinámica, en la que ella dirige desde la distancia mientras permite a Barron tomar sus propias decisiones sobre su formación y desarrollo. Las opiniones de Donald Trump sobre el desarrollo de Barron son igual de apasionadas, pero las comunica de una manera representativa de su personalidad. Cuando se trata de su hijo menor, Donald siempre ha mostrado un lado amable y compasivo. De forma regular, expresa su satisfacción por la brillantez y el potencial de Barron, y habitualmente manifiesta su admiración por su madurez y su capacidad para sortear los retos de la existencia de alto perfil de su familia. En una entrevista reciente, Donald comentó que Barron ya tiene una gran cabeza sobre los hombros. Es valiente, inteligente y tiene una perspectiva distintiva del mundo que le rodea. A decir verdad, a veces me impresiona. Donald ha expresado a menudo en público su optimismo sobre el futuro de Barron. Se refiere de pasada a la posibilidad de que Barron asuma una posición de liderazgo dentro del legado Trump, pero apoya igualmente que Barron elija su propio camino a lo largo de su vida, ya sea en el ámbito de los negocios, la política o cualquier otro. Según Donald, no está obligado a seguir los pasos de nadie. No tengo ninguna duda de que va a hacerse un nombre por sí mismo, ya que tiene sus propias ideas y habilidades. A medida que Barron se hace cada vez más autosuficiente, tanto Donald como Melania se adaptan a los cambios en el papel que desempeñan como padres. Esto implica que Melania tendrá que dar un paso atrás y dar a Barron la oportunidad de tomar las riendas de su vida sin dejar de proporcionarle una fuente constante de consejos. Donald ve esto como un momento para celebrar el joven en el que se ha convertido su hijo, a la vez que proporciona apoyo a las aspiraciones de su hijo, independientemente de cuáles sean esas aspiraciones. Gracias a la experiencia de Barron, la familia Trump se ha acercado a los demás de muchas maneras diferentes, a pesar de las dificultades que conlleva estar en la vida pública. Donald y Melania han hecho una prioridad preservar las virtudes de la resistencia y la unidad, y su cambio ha servido como recordatorio de la importancia de estos principios. ¿Cree que Barron establecerá su propio yo cuando entre en el mundo adulto como un joven totalmente independiente? ¿O cree que el apellido Trump moldeará su identidad? Háganos saber lo que piensa dejando un comentario a continuación. Estaremos encantados de escucharlo. Esperamos verte en el futuro video.